Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de desarrollo con Django, desarrollado por www.cesarcancino.com. En esta clase vamos a ver cómo trabajar con, o cómo implementar más bien MySQL dentro de Django. Bien, vamos a ver algunos detalles técnicos, funcionales de este tipo de implementaciones, ¿vale? Y vamos a ver cómo realizar nuestra primera migración para primero entender cómo funciona este proceso que es vital en el desarrollo con Django o con cualquier framework de estas características, ¿vale? Así que vamos a ver todo el proceso desde cero, paso a paso, para que podamos tener bastante claro eso, para que ya después en otras clases posteriores podamos comenzar a trabajar con implementación de modelos, bien, es decir, ir a buscar datos a las bases de datos, mostrarlos dentro de alguna vista, ¿verdad? Crear formularios para hacer un ABM, perdón, una alta y baja, un CRUD de registros, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Así que nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda que en mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales. Bien, recuerda eso. Todo está organizado por sus respectivas categorías, ¿cierto? Y recuerda, porfa, también que en el detalle de cada uno de los videos tienes la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. Para las personas que tienen teléfonos con Android también se pueden descargar la aplicación móvil a su teléfono, ¿vale? Total y completamente gratis para que puedas tener los videotutoriales en tu bolsillo. Ya está en proceso de publicación la aplicación para ellos. En los próximos días les estaré dando la noticia respectiva. Ok, partamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es remitirnos a la documentación oficial de Django, bien, acá la tienes, para entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que hace Django por defecto y qué es lo que nosotros tenemos que cambiar de acuerdo a las distintas necesidades o requerimientos que tengamos en el momento en el que nos enfrentemos a Django. En principio, no sé si te fijaste que cuando levantaste la aplicación, y no sé si te diste cuenta, y si no ahora lo vas a ver, cuando la corriste la primera vez, la aplicación, él te creó este archivo. De hecho, creo haberlo comentado en un video, pero también les dije que lo íbamos a ver más adelante. Bueno, llegó la hora de ver eso. Bien, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué te creó este archivo? ¿Por qué le asignó este nombre? ¿Por qué lo creó acá? Bueno, Django por defecto es un framework que se va a conectar directamente a una base de datos, ¿vale? Ahora, esa base de datos por defecto él la trae configurada para trabajar con SQL y T. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Fácil, fíjate, vamos a ir a la raíz del proyecto, yo ya lo tengo abierto acá en pantalla, vamos a ir a la carpeta principal, vamos a ir a abrir el archivo settings.py, déjame abrirlo acá con esta versión del Visual Studio. Ahí sí, perfecto. Vamos a abrir el settings.py y vamos a bajar a la parte que dice Database, acá. No nos confiemos en que lo tenemos en la línea 65 porque eso es bastante relativo. Ahí depende mucho de qué o cuántos cambios hayas hecho dentro de la aplicación. Bien, por ahí me preguntaban si se podían quitar todos estos comentarios. Sí, se puede, así que no hay problema. Si quieres los puedes quitar, no pasa nada con eso. ¿Vale? Pero lo que nos convoca ahora es esto. Por defecto, Django viene configurado para trabajar con SQL y T. Y eso no es algo al azar. Eso viene pensado en que tú eventualmente te vas a desarrollar una aplicación que sea de tipo portable. Bien, partiendo de la premisa de que SQLite es un sistema gestor de bases de datos portable. ¿Vale? Cuando instalas Django, por defecto en la mayoría de los sistemas operativos, él te instala el driver con el cual se va a conectar de forma directa a SQLite. Por lo tanto, no tienes que realizar ninguna instalación adicional a lo que se refiere a instalar Django como tal. No tienes que instalar nada más. Bien.
Ahora, SQLite es una base de datos que, si bien es cierto, sirve bastante, no es ideal para desarrollar aplicaciones en el mundo real. Entonces, la idea de las primeras cosas que tienes que hacer a la hora de trabajar con Django es cambiarte a algún motor de base de datos más estándar, ¿cierto? Y más robusto, más completo. Ahora, una cosa importante es esto que yo te estoy mostrando acá va a depender también de qué es lo que tú necesites hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestra aplicación acá, fíjate. La voy a abrir acá desde la terminal de comandos. Aquí está. Perfecto, la vamos a iniciar. Lo que pasa es que te quiero mostrar algo. Python 3 Manager. Perdón, aquí sería cd repo. Déjame ver dónde tengo la aplicación. Ahí sí. Ok. Python 3 Manager. Pues. A ver. Ahí sí. Ahí sí, perdón. Python 3 Manager Run Server. La quiero levantar porque quiero que conversemos un par de cosas. Mira, vamos a levantar la aplicación acá. Y es importante que te enfoques en lo siguiente. Si te fijas, nosotros pudimos levantar una aplicación completamente funcional, sin ningún tipo de problema. Bien, y eso es algo que tiene que ver con que nosotros no necesitamos de una base de datos en específico para poder levantar una página web estática, no es necesario. Lo que requerimos acá nosotros es simplemente tener el motor de plantilla desplegado, ¿cierto? Crear las vistas, crear los métodos, ¿cierto? Y ir creando las distintas URLs que vamos a necesitar para poder trabajar. ¿Vale? Pero en términos bastante prácticos no vamos a necesitar ningún tipo de base de datos si es que la página web es estática. Entonces eso también es importante. De hecho, lo que sí, si la vas a poner en producción, tienes que entender que vas a convivir con este warning, ¿cierto? Que es un warning por el que varias gente me ha preguntado, ¿cierto? Y acá ahora sí lo respondo. Básicamente acá lo que te está diciendo Django es que, ok, está todo bien, tu aplicación funciona bien, pero necesito, es decir, Django está conversando contigo, necesito que realices una primera migración, ¿bien? Para que se puedan crear todas estas tablas que yo necesito para poder administrar tu sistema. Pero como viste, y quería hacer hincapié en eso, no es necesario para levantar la aplicación y todo, para poder navegar, para poder hacer todas las funcionalidades y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en general, las aplicaciones que tú vas a levantar van a estar conectadas a una base de datos. Entonces, lo que te decía, Django utiliza SQLite, ¿cierto? Como motor de base de datos por defecto para poder trabajar. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar eso? ¿A qué lo puedo cambiar? ¿Qué sistema gestor de base de datos puedo utilizar? Si nosotros nos vamos a la documentación oficial acá, fíjate que acá te vas a encontrar con drivers para la gran mayoría de los sistemas gestores de base de datos. Bien, de hecho creo que acá él tiene la mayoría. Fíjate, por ejemplo, tienes para SQLite, para PostgreSQL con esta librería ya la conocemos nosotros. Yo se las enseñé a usar en el taller práctico de Python. Ahí está el driver para MySQL. También hay uno nativo para Oracle, es bastante útil. Te puedes conectar de forma directa para Oracle. Bien, fíjate que también acá hay otros disponibles, si es que lo quieres revisar. Por ejemplo, tienes para Firebase, para SQL Server. Bien, esta base de datos yo no la conozco, así que no ni siquiera la voy a nombrar. CogRoachDB, la verdad no tengo idea de lo que es. Ahí si alguien me puede ayudar con eso, se lo agradecería bastante. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué motor de base de datos nosotros tenemos que elegir? La verdad, eso es debatible. Va a depender de la necesidad que tú tengas. En lo particular, yo siempre trabajo con MySQL porque es lo que tengo más a la mano. Siendo súper honesto, MySQL me ha dado excelentes resultados. Es una base de datos muy robusta, muy completa, con muy buen performance y que te permite almacenar una gran cantidad de datos. Además, los tiempos de respuesta que te da MySQL son muy performantes, entonces es una muy buena decisión elegirla como sistema gestor de base de datos. Por lo tanto, lo que vas a necesitar para poder seguir el taller práctico de aquí en adelante es tener instalado MySQL en tu sistema operativo. Si es que estás trabajando con Windows, yo te recomiendo, por ejemplo, que te descargues esta aplicación, Cham Server.
Si es que ya la tienes instalada, bueno, no pasa nada. Esta aplicación te instala por defecto PHP, te instala MySQL. En realidad tengo entendido que te instala, más allá de MySQL, él te instala MariaDB, pero es lo mismo, sería lo mismo. Es una MariaDB es un derivado de MySQL, que hay una historia de cuando MySQL iba a desaparecer, entonces el equipo, los desarrolladores de la comunidad open source crearon MariaDB un poco para reemplazarlo y después resultó que MySQL no desapareció. Así que hoy en día conviven las dos bases de datos. También hay otras aplicaciones para Windows, por ejemplo está esta, que también es bastante popular, WAM, ¿cierto? Es muy similar, de hecho es igual a la aplicación Cham, te instala Apache, te instala PHP y te instala MySQL, entre otras cosas. Si que estás en Linux, bueno, en Linux ya sabes, tienes que también tener instalado el MySQL para poder trabajar. Yo ya lo tengo instalado, de hecho acá si abro el localhost php myadmin, yo ya tengo instalado acá el MySQL. Ahí está mi usuario y mi contraseña. Bien. ¿Qué necesitamos para poder trabajar? Nosotros vamos a requerir una base de datos, ¿vale? Entonces, tienes que crear una base de datos. Yo lo voy a hacer acá desde el PHP MyAdmin, pero tú perfectamente lo podrías escribir a código sin ningún tipo de problema. Voy a ir acá donde dice base de datos. Ojo, no necesariamente lo que yo voy a hacer acá lo tienes que hacer desde el PHP MyAdmin. Pues hay millones de aplicaciones que te permiten gestionar MySQL, como por ejemplo el MySQL Workbench, que entiendo que es la herramienta oficial de Oracle puesta a disposición para poder gestionar MySQL. A mí me gusta más el PHP MyAdmin, pero para gusto se crearon los colores. Entonces vamos a crear una base de datos acá. En este caso le voy a llamar _taller práctico. ¿Vale? El cotejamiento, vamos a elegir ese. Ese cotejamiento es un cotejamiento relativamente nuevo y que nos permite trabajar con toda la potencialidad del UTF-8 Spanish, pero esto incluye el soporte para iconos, para emoticons. Entonces puede llegar a ser bastante útil, ¿vale? Entonces la vamos a crear, ahí la tengo, listo, eso es todo lo que necesito. Necesito tener entonces el MySQL instalado y necesito tener creada una base de datos. Claramente, si es que tengo instalado MySQL, voy a necesitar un usuario y contraseña también para poder accesar a la base de datos, ya que a través de eso yo me voy a conectar desde Django a esta misma base de datos, a esta tabla que yo tengo acá. Bien, eso es importante también que lo tengas resuelto. Otra cosa, una vez que instalas Django, lo que yo te decía, él por defecto viene configurado para trabajar con SQL IT. Por lo tanto, tienes que instalar este módulo, el MySQL Client, ¿vale? Aquí está la página web oficial desde donde tienes que realizar la instalación. Bien, aquí están todas las instrucciones, por ejemplo, para hacerlo con pip install. En el caso de la gente que trabaja con Ubuntu, tiene que instalar este componente. Bien, para CentOS tienes que instalar este, ¿vale? Y bueno, en Windows entiendo que es automático. Yo la verdad en Windows no lo he hecho. No, te mentiría si te digo que lo hice. Pero bueno, ahí si alguien tiene algún problema, alguna cosa, ahí lo vamos viendo, ¿cierto? Me van dejando la pregunta y vamos viendo cómo lo podemos resolver. Si alguien lo resolvió, genial. Ahí me comenta para que lo podamos incluso colocar alguna publicación en el blog para que puedas tener ahí la información, ¿vale? Pero básicamente se instala así, se instala con pip install MySQL Client, ¿vale? Entonces, ojo, si no haces esto, no te va a funcionar todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿bien? De hecho, cuando corramos la aplicación, cuando la despleguemos, te va a dar un error diciéndote que, oye, tú me estás diciendo a mí, Django, que ahora me conecte a MySQL, pero yo no tengo instalado el driver, por lo tanto, en consecuencia, no te voy a dejar trabajar, ¿vale? Ahora, ya tenemos claro entonces qué es, con qué viene instalado por defecto Django, qué es lo que necesitamos instalar. Ahora vamos a ver cómo tenemos que instalar y cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para poder realizar dicha gestión. Lo primero es ir al archivo que yo te decía, al archivo settings.py y venir acá donde dice database. Bien, y aquí en Database nosotros vamos a realizar la configuración para trabajar con MySQL. Entonces te recomiendo que comentes esta línea, este trozo de código para que te quede ahí, bien. Y yo voy a traerme aquí cómo te debiera quedar, lo voy a pegar acá, cómo debiera quedar para
conectarse a MySQL. Te fijas que es bastante similar al de arriba, ¿bien? La única diferencia es que en el engine, el driver con el cual te vas a conectar es django.db.backends.mysql. Bien, acá donde dice name vas a colocar el nombre de la base de datos, en este caso le colocamos taller-práctico. Ojo, no le coloqué tilde a la palabra práctico, a pesar de que lo lleva, porque estoy usándolo para nombrar una base de datos. En general ahí no se recomienda trabajar con caracteres especiales. Voy a verificar, siempre hace estas verificaciones, ¿ah? Voy a verificar que efectivamente mi base de datos se llama así, ahí está, fíjate, taller-práctico, perfecto, no pasa nada. Bien, luego tenemos que informar el usuario con el que nos vamos a conectar, en mi caso el usuario es peligro, el password, bien, que en mi caso es un password sumamente seguro, bien, 123456, el host, bien, que en este caso en general la mayoría de las veces va a ser localhost, bien, aunque acá podría cambiar, podría perfectamente ir a una dirección IP, ir a un DNS, un DSN, perdón, etcétera, etcétera. El puerto a través del cual te vas a conectar a MySQL, y este autocommit es bien importante porque este te permite que se hagan las actualizaciones de forma automática, sin necesidad de que tenga que estar realizando ningún cambio. Es una mejora que trae Django 3 y la verdad que es bastante útil, sobre todo para darle mayor performance a la gestión de la base de datos. ¿Vale? Si nosotros ahora probamos acá la aplicación, fíjate que nosotros le acabamos de cambiar ahora la forma de conectarse a la base de datos. Vamos a ir acá entonces donde la teníamos desplegada. Actualizamos, fíjate que no pasa nada, no se cae. Bien, si nosotros por ejemplo le cambiamos algo acá, vamos a hacer un par de pruebas. Por ejemplo, le rompemos el usuario y le rompemos la contraseña. Vamos a ver qué pasa ahora. Actualizamos y fíjate que ahora me da problemas. Y esos problemas se ven reflejados acá en la terminal. Te fijas, ahí ya él te empieza a decir, oye, no puedo iniciar porque el acceso se deniega para el usuario, bla, 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 bla. Entonces tienes que corregir eso. Te fijas que acá la terminal te va diciendo ese tipo de errores. Ojo, una cosa bien importante, no se te vaya a olvidar esto que te voy a decir. Este tipo de errores tú los ves cuando estás trabajando con el servidor de pruebas. Bien. Pero si es que ya lo montas en un ambiente productivo, por ejemplo con Nginx o con Apache, no tienes que ir a revisar esto, sino que te va a tocar ir a revisar los archivos de logs, que eso lo vamos a ver después cuando levantemos Django en producción, pero te lo comento desde ya para que lo anotes ahí y lo tengas presente, porque ahí hay un cambio. Ya cuando vas a trabajar a producción ya no tienes que estar mirando los errores dentro de la terminal, sino que los vas a ir a revisar directamente a la consola, en este caso de logs. Bien, ok, puede darte también el error acá que yo te decía, es que en donde él te diga, mira, sabes que está todo lindo, pero no tienes instalado el driver de MySQL, por lo tanto si te das error, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que venir a esta página o incluso simplemente anotarte este comando, ejecutarlo y debiera funcionar. Si estás trabajando con pip3, claro, le colocas pip3 install en MySQL client y el problema estaría resuelto. Vale, voy a cambiar acá, ahora voy a volver a lo que tenía para que se levante la aplicación nuevamente, fíjate ahí está, y ahora debiera haberse resuelto, perfecto. Ahora voy al navegador y ya la aplicación debiera estar disponible y renderizándose sin ningún tipo de problema. Perfecto. Ahora, Django me está diciendo, fíjate acá en la terminal, y aquí un poco todo lo que me has preguntado, ahora lo vas a entender. ¿Qué es este error y cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo este warning que me está dando Django? Recuerda lo que dijimos al principio de la clase, que si bien es cierto, yo puedo utilizar y desplegar la página web de forma estática sin necesidad de quitar este error, y la página te va a funcionar sin ningún tipo de problema en la medida de que no utilice ninguna conexión a base de datos, ¿vale? Pero como nosotros sí la vamos a utilizar, necesitamos quitar este error. Esto en realidad no es un error. Esto en realidad es una advertencia que te da Django y te está diciendo, oye, yo necesito hacer migraciones. ¿Y qué es una migración? Cuando hablamos de migración, hablamos de que Django necesita que tú crees algunas tablas esenciales que él necesita para trabajar. En otras palabras, cuando tú vas a trabajar con Django, tú no vas a ir directamente al MySQL o al motor de base de datos con el que estés trabajando, tú no vas a crear tus tablas desde ahí.
tú vas a crear tus tablas desde las herramientas que te va a dar Django. Por defecto, el framework en este caso crea estas tablas que él te está mostrando acá, que él te está enumerando acá. Te fijas, de hecho ahora yo te voy a enseñar a crearlas. Pero después vamos a ver que nosotros podemos crearnos también, de hecho va a ser muy importante que lo podamos hacer. Nosotros también podemos crearnos nuestras propias tablas y eso se hace a través de la implementación de modelos. Ahora, por cada uno de los cambios que tú hagas en tu base de datos, me refiero a cambios de estructura, no a cambios de datos, por cada cambio de datos, de estructura que tú hagas dentro de tu base de datos, tú vas a tener que generar una migración. Bien, entonces, ¿qué es una migración? Es una especie de versionamiento de tus bases de datos. Cualquier cambio, repito, de estructura que tú hagas dentro de los modelos que después vamos a construir en Django, tienes que luego informárselos al framework a través de la implementación de una migración. Bien, entonces la primera vez que nosotros instalamos el framework necesitamos hacer una primera migración. Una cosa importante acá, una pregunta que se repite en muchos foros. Oye César, ¿y qué pasa si yo tengo instalada ya una base de datos? ¿Cómo hago para que Django me la reconozca? Bueno, en ese caso hay... estaba pensando cómo decirlo. Hay una variante que tú podrías utilizar, bien, dentro del ambiente de Django. Estoy viendo cómo se escribe. Acá la tengo. Déjame traerla para acá y te la voy a mostrar acá. Bien. Por ejemplo, te la voy a anotar acá. Hay una variante que es esta. ¿Cómo funciona esto? Básicamente aquí tú con Python 3 o con Django admin manager.py y con la instrucción con la cláusula inspect db, bien, y luego apuntando a un modelo, que eso lo vamos a aprender después, tú puedes hacer que Django agarre, tome una base de datos que ya existe y él te la convierta en modelos dentro de la implementación del framework. Es decir, Django te crea el código de los modelos. Es bien interesante eso. Entonces, una pregunta que se repite mucho en los foros: oye, ¿yo puedo trabajar con Django con una base de datos que ya exista? La respuesta es ni. No, es ni. Sí, pero no. ¿Y por qué hago esa un poco de humorada? Por lo siguiente, porque una cosa muy importante, mira. Si bien es cierto, nosotros vamos a necesitar, vamos a poder utilizar una base de datos existente, bien, debemos tener en consideración de que no podemos importar cualquier base de datos. ¿Por qué? Porque esa base de datos tiene que tener una estructura tipo estándar, si no Django no te va a dejar crearlo. En realidad sí lo va a hacer, pero te va a dar una serie de molestias y una serie de errores y al final del día Django no te va a dejar trabajar. La principal característica que tiene que tener tu base de datos preexistente, si es que la quieres usar, y te lo voy a dejar anotado acá también, es que el primer campo de cada tabla se debe llamar ID, así, no ID manzana, no ID algo, no, nada, ID, así, tal cual como yo lo acabo de escribir. Bien, debe ser entero y debe ser autoincrementable. No digo autoincrement porque si bien es cierto en MySQL se habla de autoincrement cuando haces que un campo se vaya trabajando, ¿cierto? Incrementando el número, pero lo que pasa es que en otros sistemas de base de datos tiene otro nombre. Por ejemplo, en SQL Server se llama Identity. En el caso de las herramientas con PL SQL, entiendo que con Postgre también se usan secuencias, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender mucho del sistema gestor de base de datos con el que trabajes. Bien, pero estas son las principales características. Además, y lo voy a anotar acá, este campo debe ser una PK, es decir, una llave primaria, ¿bien? Es decir, una llave primaria, ¿vale? Lo dejo anotado ahí para que lo tengas en consideración, ¿vale? Ok, recapitulando, si es que tú tienes una base de datos que ya exista, tú entonces perfectamente puedes usarla, pero siempre y cuando esa base de datos tenga esta estructura. Si no la tiene, lo más práctico va a ser que tú vayas creando nuevamente las tablas a través de la implementación de los modelos. ¿Vale? Ok, dicho eso, entonces vamos a ver cómo podemos nosotros realizar nuestra primera migración dentro de Django para que él nos quite esta advertencia que nos está mostrando acá. Entonces vamos a parar la aplicación con Control C, voy a limpiar acá la terminal, si es que estás en Windows escribe CLS, ¿cierto? Y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir Python 3 manager.py
migrate. Antes de presionar Enter, quiero comentarte algo que es bien importante. Esto que yo estoy haciendo acá, también lo puedes hacer, y es una pregunta que me hicieron por ahí y vale la pena responderla. Esto tú también lo puedes hacer, en lugar de escribiendo Python 3, lo puedes hacer escribiendo Python, bien, bueno, eso depende de la versión, pero también lo puedes hacer escribiendo Django admin. ¿Y por qué yo lo hago con Python 3? Por un tema muy puntual, por un tema de versiones, porque yo acá en el Ubuntu 20, sí, viene configurado por defecto para trabajar con Python 3, con Python 2, perdón. De hecho, si yo escribo acá, mira, Python, él viene configurado por defecto para trabajar con Python 2, por lo tanto, si yo escribo Django admin, en ocasiones él me va a dar errores. Por eso, en mi caso, yo prefiero trabajar escribiendo Python 3 en lugar de Django admin. ¿Vale? Entonces, un detalle importante para las personas que me lo preguntaron. De hecho, una de las personas que me lo preguntó le estaba dando el error que yo te acabo de comentar. Cada vez que ejecutaba Django admin para las migraciones, a él, en este caso, le fallaba y bueno, ya me tocó explicarle por qué y ya no le volvió a fallar. ¿Vale? Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ejecutar Python 3 manager.py y vamos a escribir la palabra reservada migrate. ¿Bien? ¿Qué significa hacer un migrate? Significa que se ejecute una migración, ¿vale? Nosotros todavía no hemos creado ningún modelo, ya eso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero como no tenemos ningún modelo creado y tampoco hemos hecho nada, simplemente acabamos de realizar la conexión a la base de datos, lo que va a hacer Django es crear las primeras tablas que él necesita por defecto para trabajar, que son las que él te estaba anunciando con ese texto rojo que a varios los tiene nerviosos y nerviosos, ¿vale? Entonces, ya posteriormente, después en otras clases, cuando tengamos nosotros nuestros modelos creados, vamos a tener que escribir un comando previo al migrate que se llama make migrate para que se apliquen los cambios y luego vamos a tener que ejecutar nuestra migración. ¿Vale? Ahora perfectamente ya puedes ejecutar esto, fíjate, y ya ahí Django comienza a trabajar. Te fijas, él empieza a hacer todo lo que él necesita. Te fijas ahí, él te dice todo lo que hizo, ¿cierto? Te da la información. Si eres más curioso o curiosa, puedes venir acá, por ejemplo, a taller práctico. Y en alguna parte él tiene que haber creado algún archivo de migraciones. Si te digo dónde, te voy a mentir. Acá, en Home. Fíjate que lo hizo en Home. Pero no lo hizo ahí, ¿eh? Sí, no, es que esta no te crea tabla de migraciones. Estaba pensando en la carpeta. La carpeta te la va a crear después cuando nosotros implementemos modelos. Así que no olvida lo que te acabo de decir. Bien, pero ahora, en términos prácticos, con la implementación de este comando que nosotros acabamos de ejecutar, fíjate lo que hizo. Si nosotros vamos al phpMyAdmin, a nuestra base de datos, y ahora revisamos la estructura, fíjate que Django te creó todas estas tablas. Así, tal cual, te creo todas estas tablas que están acá. Para las personas que se están recién iniciando y son un poco refunfuñones o refunfuñonas, pueden llegar a decir, César, pero es que a mí no me sirven esas tablas porque no me gustan los nombres que le da y todo. Tranquilidad, ante todo, porque en realidad estas tablas tú no las vas a utilizar. El sistema las va a utilizar por defecto, así que no pasa nada. Bien, una pregunta que se repite mucho en los foros, por ejemplo, es cómo personalizar, por ejemplo, la tabla de usuario. Yo te voy a enseñar a hacer eso, a ver cómo podemos extenderla un poco, agregarle más campos y todo. Eso lo vamos a ver después cuando lleguemos a la parte de hacer un login dentro de Django. Pero antes de correr tenemos que aprender a gatear. Y para gatear hay que aprender a hacer esto que nosotros acabamos de realizar. Entonces, si te fijas, todo el proceso de implementación es bastante limpio. Por lo tanto, ahora, si nosotros levantamos la aplicación nuevamente, debiera levantarse, pero ahora ya no aparece el error molestoso. Te fijas, ahora ya no aparece ahí el texto en rojo diciéndote que necesitas ejecutar algunas migraciones. Si volvemos acá al navegador, la aplicación debiera estar disponible acá para poder utilizarla sin ningún tipo de problema. Bien, interesante, ¿verdad? Yo sé que esta clase es un poco densa, es un poco abstracta, pero creo que es bastante práctica en el contexto de que de aquí en más, si todo esto que hiciste te funciona, bueno, como siempre les digo, estás autorizada para correr desnudo por la casa, porque esto es lo más importante que tiene el framework, porque de aquí en adelante, con esto que acabamos de hacer, vamos a crear nuestros modelos, vamos a crear navegación entre páginas. Bueno, en realidad la navegación entre páginas no tiene tanto que ver con esto, pero vamos a crear, por ejemplo, vistas en donde demostremos los registros acá, vamos a crear formularios para agregar
registros, vamos a poder agregar, por ejemplo, un formulario para crear datos en la base de datos, para modificarlos, para loguearnos, por ejemplo, que son muy útil, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos hacer un login, pero para poder hacer todo eso necesitas primero realizar este paso. Si no haces este paso, no vas a poder realizar todo lo que viene en adelante dentro del taller práctico. Antes de terminar, te comento un par de cosas que yo creo que vale la pena mencionarlas. Si que tú no quieres trabajar con MySQL, no tienes por qué hacerlo. Todas las implementaciones que vamos a hacer de aquí en más dentro del taller van a ser aplicables tanto para Oracle como para Postgre o para cualquier motor de base de datos que tú conectes a Django. Como puedes apreciar, el framework va a ser el que se encargue de crear las tablas con la estructura que él requiere dependiendo de las instrucciones que nosotros le vamos dando. Pero vas a ver que nosotros simplemente vamos a crear los modelos, bien, y dependiendo de lo que nosotros le digamos acá en el settings.py, el framework en este caso va a ir al motor de base de datos que nosotros le indiquemos acá y él va a ser el encargado de crear las tablas con la estructura que se requiere. Pero los modelos siempre van a ser iguales. Tú no vas a tener que hacer un modelo para Oracle, otro modelo para Postgre, otro modelo para MySQL. No, el mismo modelo que tú creas o los mismos modelos que nosotros vamos a crear te van a servir para que Django los pueda convertir a código MySQL, a código Postgre, a código Oracle, a código SQL Server. Bien, eso creo que valía la pena mencionarlo para que también ahí lo tengas en consideración. Bien, ok, sería eso. Porfa, ahí anda comentándome si es que te funcionó lo que hicimos para que estemos en sintonía, ¿cierto? Y nada, recuerda, cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas acá en cesarcancino.com y ahí con mucho gusto nos vamos ayudando entre todos. Por ahora sería eso. Muchísimas gracias como siempre a todos y todas por seguir mi humilde trabajo. Nos vemos.